Bueno, tocó hacer el unboxing y el review de esta semana, así que esta semana les traigo algo súper interesante, un poco más técnico, quizás un poco más para gente que solo esté interesada en esto. Tal vez no sea un producto tan popular, definitivamente es algo que a mí me emociona mucho, ya que es algo que he querido probar desde hace varios días y aquí se los traigo. Como podrán ver en la caja, lo que tengo aquí es un gateway o un router de la marca UniFi. En específico vamos a probar el modelo Cloud Gateway Fiber, es de la marca UniFi. La caja, como pueden ver, se ve bastante limpia, no trae mucha publicidad, solo el nombre. Y como extra tenemos esta bandeja que es para un SSD tipo M2, el cual ya les voy a estar explicando. Esto es extra, lo compré separado. Vamos a abrir primero este y luego les comento para qué nos va a funcionar esta bandeja adicional. Bueno, ¿qué les puedo decir antes de abrirlo? Es una caja bastante pequeña, pesa quizás aproximadamente unas 3 libras. Viene sellada por la parte de acá. Y bueno, no hay mucho de qué hablar. ¿Qué es esto? Esto es un router, es un gateway, es un producto para redes. Es el equivalente quizás a lo que muchos usan en su casa para conectarse a internet. Esto, sin embargo, cumple una función específica, el cual ya les voy a estar comentando más adelante de qué se trata. Así que vamos a abrir la caja primero. Vamos. Bueno, bastante satisfactorio y veamos qué trae. Tenemos acá la página web y para descargar la aplicación móvil de UniFi. Y si lo abrimos, como podemos ver, aquí viene una presentación muy elegante el producto como tal. Este es el gateway, acá vienen todos los puertos, el cual ya vamos a estar hablando un poco más de eso. También trae lo que es su conector de corriente, el cual es de este tipo. Todavía usa un tipo de conector de estos bastante tradicionales. Como se pueden dar cuenta, el conector o la fuente de energía es bastante pequeña y me imagino que también trae el cable para conectarlo a la electricidad. ¿Qué más viene aquí en la caja? Este cable, que es de los nuevos que está vendiendo UniFi, es RJ45, es bastante corto, solo son creo que 10 o 12 centímetros y son del tipo translúcido, los cuales se pueden usar con los productos RGB que tienen. Y esto nos puede servir más adelante para conectarlo de nuestro modem al router o hacia otro switch o hacia otro dispositivo. Quiero ver qué más viene en la caja. Vienen estas stickers que creo que son para la base, para como la base del producto, para que no se deslice. Son como unos antideslizantes. Y eso sería todo acá. Tenemos este otro compartimento, el cual justo aquí viene el cable de corriente que vamos a conectar a la fuente de este tipo. Y también pues un pequeño manual de instrucciones. Y básicamente eso, pues eso es todo. La verdad, una caja bastante bonita, un empaque bastante eficiente, pero ahora a lo importante. Bueno, entonces ahora vamos a lo más importante, a lo principal de este unboxing y tal vez una pequeña reseña. Primero vamos a poner esto aquí por un lado. La fuente viene envuelta en este protector plástico. Lo vamos a abrir, lo vamos a quitar. Como pueden ver, color blanco, bastante elegante. La marca acá a un lado, bastante discreta. Y esto se conecta con este cable de alimentación, el cual es un tamaño promedio, quizás unos 50 centímetros. No es muy largo, pero lo suficiente como para conectarlo donde tengamos el resto del equipo de redes de nuestra casa. Aquí viene lo que es el gateway. Igual viene cubierto con este protector plástico. Lo destapamos acá. La verdad me da la impresión como que estuviera abriendo un iPhone. Es la misma sensación del empaque. Acá por la parte de abajo tenemos esto, que si no me equivoco es la guía para poder montar las bases antideslizantes que trae acá. No sé si se alcanza a ver, creo que aquí se ve. Entonces, para ponerlos de manera uniforme y que no se nos vayan a mover, le ponemos esta plantilla aquí y luego le ponemos acá en estos agujeros básicamente las patas antideslizantes. Bueno, vamos a dejar esto de lado y, como les comentaba, un diseño bastante minimalista, bastante sencillo. Como pueden ver, aquí de este lado viene esta entrada, que acá es donde vamos a colocar luego la bandeja para el SSD M2 que viene acá. Luego me imagino que esto lo podemos sacar con algún pin, ya vamos a ver eso más adelante. Acá en la parte del frente pues viene la marca, viene el modelo Cloud Gateway Fiber. Acá tiene una pequeña pantalla de aproximadamente unas 2 pulgadas. De este otro lado no tenemos nada y por la parte trasera pues aquí tenemos todas las conexiones
disponibles que traen. Ya les voy a comentar un poco más qué es lo que me llamó la atención de este modelo y por qué me decidí por este modelo. Y por la parte de abajo solo tiene unas ventilas para el enfriamiento del dispositivo y eso es todo. Como pueden ver, un tamaño bastante pequeño, suficientemente compacto, lo suficientemente poderoso para controlar todos los dispositivos de nuestra red. Lo primero que me gustaría hablar es cuánto cuesta este modelo. Este modelo no salió hace mucho. Es quizás el último modelo del Cloud Gateway que ha salido. Específicamente yo compré la versión que no trae almacenamiento. Por ese motivo compré esto aparte, para poder ponerle un SSD o un almacenamiento de mi preferencia. Sin embargo, si uno compra una versión que ya venga con almacenamiento, entonces esto ya no es necesario. Esta versión que no tiene almacenamiento cuesta $279. Luego está una opción que trae incluido 1 TB de espacio por $399 y la versión más grande que viene con 2 TB de espacio incluido cuesta $529. En sí el producto es igual, lo único que va a cambiar es la cantidad de almacenamiento que trae incluida por la parte de acá y pues bueno, la bandeja que ya la trae incluida. Bueno, en nuestro caso nos vamos a enfocar parte de atrás, que es lo más importante, es el corazón del producto. Este gateway tiene la capacidad de que se conecten a él más de 500 clientes simultáneos. Eso quiere decir 500 dispositivos conectados simultáneos, tanto de manera Wi-Fi, si le conectamos un access point, el cual no viene incluido con este modelo. Ya les voy a explicarle un poco más adelante cómo le podemos agregar Wi-Fi a esto, pero en general tiene una capacidad de hasta 500. ¿Por qué es la versión Fiber? Pues bueno, porque trae estos dos puertos SFP, los cuales son de 10 gigabits de transferencia cada uno, y aparte este RJ45, puerto de Ethernet también con capacidad de 10 gigabits. En esta parte de acá tenemos la entrada de corriente que viene para un máximo de 54 voltios. La fuente viene con una capacidad de 59 o 60 watts aproximadamente, y se estarán preguntando por qué es una fuente tan grande. Porque en este lado tenemos un puerto bastante llamativo, el cual no sé si alcanza a ver hasta acá, pero trae una salida de PoE o Power over Ethernet o corriente sobre un cable de tipo Ethernet del tipo más, es decir, que podríamos alimentar una cámara de seguridad, un access point o algo más. Pero ¿qué es lo que lo hace interesante de esta nueva versión? Es que estos 4 puertos que trae acá, que son para uso LAN, vienen a 2.5 gigabits, es decir, que tenemos 2.5 gigabits de conexión directo con otro dispositivo, a diferencia de los modelos anteriores que la mayoría venían a 1 gigabit. Entonces esto nos da una gran capacidad de conexión, porque por este lado, como se pueden ver, estos dos puertos vienen configurados por defecto para ser los puertos WAN, es decir, para que la conexión de internet se conecte aquí, ya sea con un adaptador o si tenemos una conexión de fibra óptica directamente con un conector SFP+, y si no, por medio de RJ45 o de un puerto de Ethernet acá, igual con una conexión de 10 gigabits. Eso quiere decir que si nuestro plan de internet es de fibra óptica y no sobrepasa los 10 gigabits de velocidad, lo podemos conectar acá y fácilmente esa velocidad sería distribuida al resto de los clientes que tengamos conectados al gateway. Esta marca no es una marca que esté diseñada para consumo masivo. Esta ya se considera quizás una marca para gente más entusiasta sobre el tema, gente que ya esté un poco más interesada en tener otro nivel de redes o que tenga otros requerimientos, sin tampoco llegar a dispositivos que sean de nivel empresarial. Por eso esta marca tiene opciones más avanzadas. Como les decía, es un dispositivo para gente que necesita un poco más que tal vez que el router que les entrega su proveedor de internet, o gente que necesita tal vez un poco más de opciones o tiene una red un poco más robusta ya en casa. Esta es una buena solución de entrada. En el frente, como les comentaba al principio, tenemos lo que es una pantalla de quizás es menos de 1 pulgada, quizás 1 pulgada, donde vamos a ver información básica cuando lo conectemos, tal vez la de la dirección IP o simplemente el funcionamiento en general. Entonces se estarán preguntando, ¿para qué me va a servir esto en casa? Bueno, esto por sí solo lastimosamente no tiene un punto de acceso inalámbrico, es decir, esto por sí solo no genera Wi-Fi o no transmite una red Wi-Fi. Esto solamente es del tipo cableado. Sin embargo, lo que podemos hacer luego es comprar o usar un access point o un punto de acceso inalámbrico y conectárselo a cualquiera de estos puertos. En este caso, si usamos uno de la misma marca Unify, podríamos estar usando este puerto de acá para conectarlo y ya no necesitaríamos corriente adicional, ya que este puerto nos estaría dando la corriente necesaria para alimentar el access point y así lograr tener una red inalámbrica.
Pero por el momento el access point no los tenemos, solo nos vamos a enfocar en lo que es este producto en específico, el Unify Cloud Gateway Fiber. Bueno, y como les comentaba también, habíamos incluido lo que es la bandeja para un M2, para un SSD M2. Entonces viene así, viene por aparte y la vamos a hacer el unboxing. La verdad es simplemente una bandeja, no tiene muchos accesorios, no tiene nada especial incluido. El M2 se conecta acá quitando ese tornillo y trae la herramienta para poder abrirlo, la cual es la que vamos a utilizar para instalarlo. Entonces acá trae su llave, el cual es para quitar este tornillo de acá, ya viene incluido, donde vamos a colocar nuestro SSD, y también trae esta otra llave así en ángulo, que es la que nos va a servir para abrir donde va la bandeja en esta parte de acá. Solo presionamos como que fuera un teléfono y esto va a salir. En este modelo es una simple tampadera, está aquí, solo es una tapa para cerrar la entrada, y ya una vez tengamos el SSD instalado lo vamos a conectar y lo vamos a agregar y entraría así. Y para luego sacarla ya simplemente volvemos a utilizar la herramienta y ya sale y lo sacamos acá. La verdad, súper conveniente, súper bien pensado, un diseño bastante bonito. Otra cosa que me gustaría mencionarles sobre estos productos, y esto no es exclusivo de este modelo sino que es en general del ecosistema de Unify, es que todos los puertos que ustedes ven acá son remapeables. Eso quiere decir que aunque por defecto vengan configurados estos dos como puertos WAN para entrada de internet, si ustedes no tienen una conexión de 10 gigabits, es decir, que no vayan a utilizar o que no tengan necesidad de desperdiciar este puerto, simplemente lo pueden conectar en cualquiera de estos otros 4 y esto remapearlo a que sea su entrada de puerto WAN. Es decir, de esta manera estarían liberando este puerto de 10 gigabits y poder utilizar estos dos para conexiones LAN, ya sea para uno de los access points más recientes que tiene un puerto de 10 gigabits o también para usarlo con cableado directo hacia un switch o hacia otro que con 10 gigabits en cada uno de ellos. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta vez. Recuerden suscribirse para ver más contenido como este y nos vemos la próxima semana. Bye.